Según la Organización Mundial de la Salud, hoy más de 55 millones de personas viven con algún tipo de demencia y cada año se diagnostican casi 10 millones de nuevos casos. Pero el dato que más alarma genera tiene que ver con los adultos mayores. Después de los 60 años, el riesgo de desarrollar Alzheimer u otras demencias crece de manera exponencial, y en estudios recientes ha surgido un factor oculto que muchos desconocen. Algunos medicamentos comunes pueden triplicar ese riesgo. No estamos hablando de sustancias raras o experimentales, sino de pastillas que millones de personas toman a diario para la ansiedad, el insomnio, dolores crónicos, alergias o problemas digestivos. Una investigación realizada por la Universidad de Washington con más de 3.400 pacientes demostró que quienes usan de forma prolongada determinadas categorías de fármacos tienen hasta un 300% más de probabilidades de desarrollar trastornos cognitivos que quienes no los consumen. Cifras que no se pueden ignorar. El cerebro humano, sobre todo después de los 60 años, se vuelve más vulnerable a desequilibrios químicos y a daños microscópicos que se acumulan lentamente. Muchos mayores creen que una pequeña pastilla para dormir mejor o calmar la ansiedad es inofensiva, pero la realidad científica cuenta otra historia. Ciertos principios activos pueden alterar la comunicación entre neuronas, reducir la producción de neurotransmisores vitales como la acetilcolina e incluso favorecer procesos inflamatorios. Con el tiempo, esto desgasta las funciones cerebrales hasta comprometer la memoria, la atención y la capacidad de razonar. No es necesario presentar síntomas inmediatos para estar en riesgo. A menudo el deterioro comienza en silencio, con pequeñas señales que pasan desapercibidas. Una ligera dificultad para concentrarse, fatiga mental inusual, confusión temporal sobre fechas o compromisos. Muchos atribuyen estos signos a la edad, pero en realidad podrían ser una señal de alerta de un daño provocado por medicamentos que avanza sin que la persona lo note. Estar informado es el primer paso para protegerse. Conocer qué categorías de fármacos están implicadas permite hablar con el médico sobre alternativas más seguras o estrategias para reducir los riesgos sin interrumpir tratamientos importantes. En los próximos minutos veremos cómo actúan estos medicamentos en el cerebro y por qué representan una amenaza silenciosa, a menudo subestimada incluso por quienes los consumen desde hace años. Cuando tomamos un medicamento, casi siempre pensamos en el órgano que queremos tratar: el estómago, las articulaciones, la próstata, los pulmones. Pero rara vez imaginamos que esa misma molécula pueda llegar al cerebro. Sin embargo, la barrera hematoencefálica, el sistema que debería proteger el sistema nervioso de sustancias nocivas, no es invencible. Con la edad se vuelve más permeable, dejando pasar compuestos químicos que antes habrían sido bloqueados. Algunos medicamentos, sobre todo si se usan durante mucho tiempo, alteran el delicado equilibrio de los neurotransmisores. Un ejemplo clave es la acetilcolina, fundamental para la memoria, la atención y el aprendizaje. Varios principios activos actúan reduciendo su disponibilidad. Esto calma síntomas como ansiedad o insomnio, pero priva a las neuronas de un mensajero esencial. Con el tiempo, esto puede ralentizar la comunicación cerebral y abrir la puerta al deterioro cognitivo. Otros fármacos inducen una especie de niebla mental al interferir con los circuitos que regulan la vigilancia y la reactividad. Estudios en pacientes mayores han detectado que el uso continuado de ciertas moléculas provoca somnolencia diurna, ralentización de los reflejos y microconfusiones que empeoran gradualmente hasta convertirse en déficits más serios. Estos efectos iniciales suelen ser ignorados o confundidos con señales normales del envejecimiento. Otro mecanismo crítico es la inflamación crónica. Algunos principios activos, especialmente si se combinan con otros medicamentos, pueden estimular procesos inflamatorios sutiles en el tejido cerebral. Esta inflamación de bajo grado daña lentamente las conexiones entre células nerviosas y reduce la capacidad del cerebro para repararse. El resultado no aparece en pocos días, sino después de meses o años. Problemas de memoria, desorientación, cambios de humor y, en casos graves, demencia propiamente dicha. Un riesgo adicional es la sedación excesiva. Cuando un medicamento deprime las funciones del sistema nervioso central para inducir relajación o sueño, también puede alterar las fases profundas del descanso nocturno, fundamentales para consolidar la memoria. Dormir bajo efecto no equivale a un sueño reparador. Al contrario, favorece interrupciones y una menor eliminación de desechos metabólicos que, si se acumulan, están relacionados con la formación de placas amiloides típicas del Alzheimer. Por último, la polifarmacia. Tomar varios medicamentos al mismo tiempo amplifica todos estos riesgos. Las interacciones entre diferentes moléculas pueden multiplicar los efectos secundarios y ralentizar el metabolismo cerebral, creando una combinación potencialmente devastadora para neuronas ya vulnerables.
No es casual que quienes toman más de 5 fármacos al día tengan estadísticamente una probabilidad mucho más alta de desarrollar déficits cognitivos que quienes consumen pocos o ninguno. Saber que existen estos mecanismos no busca asustar, sino ofrecer herramientas para tomar decisiones informadas. En los próximos minutos veremos cuáles son las categorías de medicamentos que la ciencia ha identificado como más peligrosas para la salud cerebral. Comprenderlas es el primer paso para hablar con el médico y evaluar alternativas más seguras. Entre los medicamentos más estudiados en relación con el deterioro cognitivo se encuentran las benzodiazepinas, sustancias prescritas desde hace décadas para la ansiedad, el insomnio, los espasmos musculares y diversos trastornos. Nombres como diazepam, lorazepam, alprazolam, bromazepam o temazepam aparecen con frecuencia en las recetas de quienes han superado los 60 años. Muchos las consideran ayudas inofensivas para dormir mejor o sentirse menos nerviosos, pero la literatura científica lanza una advertencia cada vez más contundente. Estos fármacos actúan potenciando un neurotransmisor llamado GABA, que reduce la actividad neuronal induciendo calma y sueño. El problema surge cuando el uso se vuelve crónico. El cerebro, acostumbrado a una señal inhibitoria constante, va reduciendo progresivamente su capacidad para mantener conexiones plásticas y reactivas. Estudios longitudinales muestran que un consumo superior a 3 meses se asocia con un aumento significativo del riesgo de desarrollar Alzheimer y otras formas de demencia, especialmente con dosis altas o uso diario. Además del daño directo sobre los circuitos cognitivos, las benzodiazepinas tienen efectos secundarios que indirectamente perjudican la salud cerebral. Somnolencia diurna, lentitud en los reflejos, caídas y traumatismos craneales son mucho más frecuentes entre los adultos mayores que las consumen. Cada caída con conmoción cerebral o microhemorragias representa un factor de riesgo adicional para el deterioro cognitivo. Otro problema es la dependencia. Con el tiempo, el organismo desarrolla tolerancia, lo que requiere dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto sedante. Cuando se intenta suspender el medicamento, pueden aparecer síntomas de abstinencia como agitación, insomnio y confusión, lo que dificulta dejarlo sin supervisión médica. Esto atrapa a muchos adultos mayores en un ciclo de uso prolongado que incrementa los peligros para la memoria y las funciones mentales. Es importante aclarar que no todas las personas que han tomado benzodiazepinas desarrollarán demencia, pero los datos son consistentes al señalar un riesgo significativamente mayor en comparación con quienes no las utilizan. Por ello, hoy varios especialistas recomiendan limitar la duración de la terapia, usando estos medicamentos solo por periodos breves y bajo estricto control médico. Quienes ya las consumen no deben suspenderlas de golpe, un gesto que podría ser peligroso. Es fundamental hablar con el médico de cabecera o con un especialista en geriatría o neurología. Existen estrategias de reducción gradual, tapering, alternativas no farmacológicas para el insomnio, higiene del sueño, terapia cognitivo-conductual y medicamentos de nueva generación con perfiles de seguridad más favorables. Comprender el mecanismo y los riesgos de esta primera categoría es el paso inicial para proteger la mente. Pero las benzodiazepinas no son las únicas bajo observación. Otras sustancias, a menudo utilizadas para problemas cotidianos como alergias o incontinencia, tienen un impacto aún más sutil en los neurotransmisores vinculados con la memoria. Si las benzodiazepinas son conocidas por muchos, los anticolinérgicos actúan de manera aún más silenciosa. Se trata de una gran familia de medicamentos que bloquean la acción de la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria, el aprendizaje y la atención. Lamentablemente, estas moléculas están presentes en numerosos fármacos que parecen inofensivos y que muchas personas mayores toman desde hace años sin sospecharlo. Entre los anticolinérgicos más comunes encontramos productos para alergias y resfriados, antihistamínicos de primera generación como difenidramina y clorfenamina, medicamentos para la incontinencia urinaria, oxibutinina, tolterodina, remedios contra las náuseas y el mareo, escopolamina, meclicina. Algunas gotas para dormir vendidas como sedantes suaves e incluso ciertos fármacos para trastornos gastrointestinales. El problema no es el consumo ocasional, sino el uso prolongado o la combinación de varios productos con efecto anticolinérgico. Diversos estudios han confirmado la relación entre la carga anticolinérgica acumulada y el deterioro cognitivo. Una investigación realizada por la Universidad de Washington con más de 3.400 personas mayores de 65 años mostró que quienes habían tomado dosis acumuladas altas de estos medicamentos durante más de 3 años presentaban un riesgo de demencia hasta un 54% mayor que quienes no los habían usado. Y esto independientemente de otros factores como hipertensión o diabetes. El mecanismo es relativamente simple. Sin acetilcolina, las neuronas del hipocampo, área crucial para consolidar recuerdos, se comunican peor y se dañan con mayor facilidad. Con el tiempo,
Este déficit puede volverse permanente, causando problemas de atención, dificultad para recordar información nueva y, en los casos más graves, Alzheimer. El mayor peligro es que muchos pacientes no saben que están acumulando anticolinérgicos. Por ejemplo, quien toma un antihistamínico para dormir, un medicamento para la vejiga hiperactiva y ocasionalmente uno contra las náuseas, suma efectos que juntos se vuelven tóxicos para el cerebro. Incluso algunos medicamentos de venta libre, considerados suaves, tienen poder anticolinérgico y se usan sin consultar al médico. ¿Cómo reducir el riesgo? Primero, no suspender nada por cuenta propia, sino pedir una revisión completa de todas las prescripciones. Hoy existen herramientas como la escala ACB, Anticholinergic Cognitive Burden, que ayudan a los médicos a evaluar la carga total de estos principios activos y proponer alternativas con menor impacto en la mente. Para alergias, insomnio o vejiga hiperactiva, hay medicamentos de nueva generación que no atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y resultan más seguros para los adultos mayores. Saber que detrás de remedios comunes se esconde un efecto enemigo de la memoria es un primer paso para cambiar hábitos y proteger las funciones cognitivas. Y si los anticolinérgicos afectan al cerebro bloqueando neurotransmisores, otras sustancias influyen de manera más indirecta, interfiriendo con el metabolismo y la circulación cerebral, elementos vitales para mantener la mente joven. Otro grupo de medicamentos que merece atención incluye las estatinas y algunos antidepresivos tricíclicos. Las estatinas se prescriben a millones de personas mayores de 60 años para reducir el colesterol y proteger el corazón y las arterias. Los antidepresivos tricíclicos, en cambio, se usan para trastornos del estado de ánimo, dolor crónico o insomnio resistente. Aunque son útiles en muchos casos, su influencia sobre el cerebro envejecido es objeto de debate. Las estatinas actúan disminuyendo los niveles de colesterol, pero el colesterol no es solo un enemigo. En el sistema nervioso es un componente fundamental de las membranas celulares y de la sinapsis. Algunos estudios observacionales han señalado que una reducción excesiva podría alterar la estabilidad de las conexiones neuronales y comprometer la producción de hormonas y vitamina D, elementos clave para la salud cerebral. Otros trabajos no confirman un riesgo directo, pero coinciden en que dosis muy altas y tratamientos prolongados requieren seguimiento, especialmente en adultos mayores frágiles, donde los efectos secundarios, cansancio, dolores musculares, somnolencia, pueden afectar la lucidez y la movilidad, factores indirectos de deterioro cognitivo. Los antidepresivos tricíclicos, como amitriptilina, nortriptilina y imipramina, representan otra posible amenaza cuando se usan por periodos prolongados. Tienen un marcado efecto anticolinérgico, ya explicado en el capítulo anterior, y pueden causar sequedad bucal, estreñimiento, somnolencia, pero también confusión mental y pérdida de atención. En pacientes mayores, la combinación de estos efectos puede simular o acelerar un deterioro cognitivo. Un punto crítico es que estos medicamentos a menudo se mantienen durante años sin una reevaluación periódica, porque funcionan y nadie piensa en suspenderlos o sustituirlos. Pero con la edad el metabolismo se vuelve más lento. El hígado y los riñones eliminan las sustancias con menor eficacia, y el cerebro se vuelve más sensible. Esto significa que la misma dosis que a los 50 años se toleraba bien puede resultar excesiva a los 70 u 80. No se trata de demonizar las estatinas ni los antidepresivos. En muchas situaciones salvan vidas y mejoran la calidad de vida. El mensaje real es personalizar y actualizar las terapias. Para el colesterol existen moléculas de nueva generación y la posibilidad de ajustar las dosis. Para la depresión o el dolor neuropático hay alternativas más selectivas, con menor impacto en la memoria y la atención. Un paso práctico es programar una revisión anual de la medicación con el médico, llevando una lista actualizada. Es importante comentar cualquier efecto secundario, cansancio, confusión, fallos de memoria, y preguntar si hay opciones más suaves. A menudo basta con cambiar de molécula o reducir ligeramente la dosis para aliviar la carga sobre el cerebro sin perder los beneficios terapéuticos. Comprender estos riesgos ayuda a evitar el error común de pensar que si el médico lo recetó una vez, está bien para siempre. Pero existe una última categoría que actúa de manera aún más sutil, alterando el sueño y los procesos de reparación cerebral, los hipnóticos modernos y los corticosteroides. En las últimas décadas han aparecido en el mercado fármacos hipnóticos considerados más seguros que las viejas benzodiazepinas, como Zolpidem, Saleplon y Esopiclona. Muchos médicos los recetan a quienes sufren de insomnio crónico porque actúan rápidamente, y en teoría, con menos efectos secundarios. Sin embargo, los estudios a largo plazo están revelando que estos compuestos no son del todo inocuos para el cerebro envejecido. El sueño inducido por estos hipnóticos no es idéntico al sueño natural, reduce las fases profundas,
NREM 3 y REM, durante las cuales el cerebro consolida recuerdos, repara conexiones sinápticas y elimina toxinas acumuladas durante el día. El uso prolongado puede, por tanto, interferir con estos procesos de mantenimiento cerebral y favorecer un deterioro cognitivo progresivo. Además, al día siguiente muchos pacientes reportan somnolencia, disminución de la atención y mayor riesgo de caídas, con posibles traumatismos craneales, otro factor que acelera el declive. Otra familia que merece atención son los corticosteroides, prednisona, dexametasona, metilprednisolona, usados para tratar inflamaciones crónicas, enfermedades autoinmunes y exacerbaciones de problemas respiratorios. Potentes y a menudo indispensables, estos medicamentos pueden alterar el equilibrio de las hormonas del estrés y la plasticidad neuronal si se consumen durante periodos prolongados o en dosis altas. Efectos como cambios de humor, irritabilidad, ansiedad y dificultad para concentrarse son comunes, y en personas predispuestas, pueden abrir la puerta a trastornos cognitivos más serios. El peligro aumenta cuando hipnóticos y corticosteroides se combinan con otros medicamentos ya mencionados: anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, estatinas. El efecto acumulativo puede ser devastador para la memoria y la claridad mental. Muchas personas mayores toman al mismo tiempo un somnífero, un antihistamínico para las alergias y un antiinflamatorio con cortisona, sin que nadie evalúe el impacto total sobre el cerebro. ¿Cómo reducir el riesgo sin comprometer terapias necesarias? En el caso de los hipnóticos, se puede pedir al médico evaluar un uso según necesidad en lugar de diario y acompañarlo con técnicas de higiene del sueño. Rutina regular, exposición a luz natural por la mañana, evitar cafeína y pantallas antes de dormir. Para quienes requieren corticosteroides, es posible explorar estrategias para disminuir las dosis acumuladas, alternar ciclos más cortos o usar medicamentos más específicos con menor penetración cerebral. Un consejo valioso es registrar de manera precisa la duración y las dosis de los tratamientos. Muchas personas no recuerdan desde cuando toman un somnífero o un corticoide temporal que terminó siendo permanente. Llevar este registro al médico ayuda a evaluar riesgos y alternativas. Comprender que incluso los fármacos de nueva generación pueden dañar la mente si se usan mal es un paso esencial. Y el riesgo aumenta exponencialmente cuando se consumen varios medicamentos sin una revisión periódica. El fenómeno de la polifarmacia, a menudo subestimado, merece atención inmediata. Con el paso de los años es común acumular prescripciones. Un medicamento para la presión, otro para el colesterol, uno para dormir, un analgésico para los dolores crónicos, quizá un antihistamínico estacional. Esta suma, llamada polifarmacia, es hoy una de las principales amenazas para la salud cerebral. Según estudios europeos, más del 40% de las personas mayores de 65 años toma al menos 5 medicamentos diferentes cada día y alrededor del 12% consume más de 10. El problema no es solo la cantidad, sino las interacciones impredecibles. Moléculas que por separado parecen seguras pueden combinarse y potenciar efectos secundarios como sedación, confusión y ralentización cognitiva. Cada nueva receta aumenta la complejidad y el riesgo de que el médico no tenga una visión completa, especialmente si los fármacos provienen de distintos especialistas. La automedicación agrava aún más la situación. Muchas personas compran productos de venta libre sin consultar: antihistamínicos para dormir mejor, analgésicos, suplementos con efectos neuroactivos, sin saber que pueden sumarse a tratamientos ya en curso. Incluso algunos remedios naturales pueden interferir con el metabolismo y aumentar la sedación o la somnolencia. El resultado es una carga química que el cerebro envejecido tiene dificultades para manejar. A menudo los primeros signos son sutiles: desorientación después de un resfriado tratado con jarabes, memoria más lenta durante una terapia antiinflamatoria, pérdida de equilibrio. Lamentablemente, estos síntomas se etiquetan como envejecimiento normal y se ignoran, permitiendo que el daño avance. Un paso fundamental es llevar siempre una lista completa y actualizada de todo lo que se consume, incluidos suplementos y medicamentos de venta libre, y mostrársela a cada nuevo médico. Pedir una revisión periódica de la medicación, Medication Review, reduce el riesgo de superposiciones y ayuda a identificar alternativas más seguras para el cerebro. La conciencia y la colaboración con los profesionales de la salud pueden interrumpir este ciclo y prevenir efectos irreversibles en la memoria. Y precisamente para ofrecer herramientas concretas, el siguiente paso es entender qué podemos hacer desde hoy mismo para proteger nuestras funciones cognitivas y reducir los daños ya presentes. La primera decisión concreta es no suspender nunca los medicamentos por cuenta propia, sino hablarlo con el médico de confianza. Llevar una lista actualizada de todos los fármacos que se toman, incluidos los de venta libre y los suplementos, permite al profesional evaluar la carga total sobre el cerebro y sugerir posibles cambios.
Incluso sustituir un sedante antiguo por uno de nueva generación o reducir gradualmente la dosis de un anticolinérgico puede mejorar la lucidez y la atención. Programar una revisión anual de los tratamientos es otra estrategia sencilla y eficaz. Durante esta visita es posible discutir alternativas con menor impacto cognitivo, evaluar efectos secundarios y comprobar si la dosis sigue siendo adecuada para la edad y el estado de salud. Esto evita que terapias inicialmente útiles se conviertan, con el tiempo, en un factor de riesgo silencioso. Paralelamente, actuar sobre el estilo de vida potencia la protección cerebral. Mantener una actividad física regular mejora la circulación y favorece la formación de nuevas conexiones neuronales. Seguir una alimentación rica en antioxidantes, grasas buenas y vitaminas del grupo B respalda el metabolismo cerebral. Dormir de forma natural y profunda permite que el cerebro se repare y elimine toxinas acumuladas. También estimular la mente con lectura, aprendizaje de nuevas habilidades o conversaciones desafiantes refuerza la reserva cognitiva. Por último, cultivar la conciencia y el seguimiento personal. Prestar atención a cambios en la memoria, el estado de ánimo y la concentración. Las pequeñas señales no deben ignorarse, sino compartirse con los médicos y la familia. Detectar un problema a tiempo hace más fácil revertir o ralentizar el deterioro. Estar informado, pedir explicaciones y no aceptar en silencio cada receta son acciones poderosas. El cerebro puede protegerse incluso después de años de tratamiento. Reducir la carga de medicamentos de riesgo y reforzar hábitos saludables significa mantener por más tiempo la autonomía, la claridad mental y la calidad de vida.